cuenta, por favor. Eh, se han recibido 3 documentos para la cuenta. El primero es una copia de la carta enviada por la Confederación Nacional de Conductores Profesionales del Transporte Terrestre de Chile a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt, en la cual dicho organismo expresa su rechazo a la representación que, según sostienen, se ha arrogado la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile respecto de los conductores del rubro de la región de Valparaíso. Cabe consignar que este documento fue recibido por la Secretaría con fecha 31 de julio de este año y el envío y se envió de acuerdo con lo que señalan la Confederación Remitente para que la Comisión tomara conocimiento de dicha misiva. La segunda comunicación es un documento de fecha 31 de julio del presente año del presidente y vicepresidente de la Comisión, de la Asociación de Taxistas del Biobío, señores Richard Montesinos y Juan Pablo Cuevas, en el cual se contempla una propuesta de glosa presupuestaria que permitiría a los taxis básicos acceder a los beneficios fijados en la ley número 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. Finalmente, una solicitud de audiencia de fecha 3 de agosto del corriente del vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, señor Luis Núñez, con el objeto de exponer en esta comisión las problemáticas que afectan a ese rubro. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Si puede ir al punto 1, don Luis, para que yo pueda ver toda la... Le quiero proponer que respecto a la carta enviada por la Confederación Nacional de Conductores Profesionales al ministro, bueno, que le podamos agradecer que nos envíen su documento y que lo podamos estudiar. No sé cuál es el motivo del rechazo, no sé a qué rechaza, pero que lo podamos conocer entre todos. Agradecerle. Respecto a la Asociación de Taxistas de Biobío, donde quieren ser parte, considerado como transporte público remunerado de pasajeros, creo que es importante indicar que el transporte de taxis es transporte privado de pasajeros. A mi entender, en la comisión no hay un criterio para modificar esa definición. Al contrario, se ha ratificado que para el transporte de pasajeros menor, lo único que se considera como transporte público son los taxis colectivos, no los taxis privados. Gracias. Por tanto, no sé si les parece a los colegas que podamos mandar una carta en ese sentido, pero que feliz de escucharlo. Creo que no es un tema que vamos a abrir el debate en este tiempo, no creo que tenemos que armar consulta, y agradecerle en tercer término a don Luis Núñez que nos haya mandado una carta. Veremos cuando se discutan los temas del sector el avanzar. Entiendo adicionalmente que le pediría a don José Huerta, el Ejecutivo se había comprometido a remitir indicaciones sobre la ley de registro nacional de conductores profesionales. En un momento eso no ha ocurrido. El proyecto deberíamos despachar pronto. Sería bueno que se pueda avanzar en esa materia. Sé que no es de su área de especialidad, pero que lo pueda transmitir a los colegas de la Subsecretaría de Transporte o el sector jurídico ahí. Y de la misma forma, y me lo ha planteado el senador García Huidobro y el senador Chaguán, la preocupación de lo que fue la negociación que hicieron con el sector de transporte de pasajeros de buses rurales, donde había un compromiso de establecer las bases del reglamento para el uso de tecnología para la medición de los adultos mayores o los pasajeros.
entiendo que eso está generando un conflicto con otra circular que hay del Ministerio o de la Ceremi respecto a que los operadores tienen que incorporar tecnología, y esto en relación al uso de el subsidio de estudiantil, y por ende probablemente debería haber una conversación única sobre este tema, porque probablemente lo que van a tener que financiar la tecnología van a ser los gobiernos regionales. Sería muy importante el poder avanzar en este tema pronto para que no estemos con el conflicto cuando estemos discutiendo la ley de presupuesto. Se lo dejo planteado, señor Huerta, que lo pueda transmitir a los colegas. ¿Algo sobre la cuenta, colegas? Sí, presidente, una consulta. Bueno, más que una consulta. Sí, me llamó el presidente Feritacol, quien ha participado siempre, que es de nuestra región y son organizaciones de regiones justamente de colectivo, en que se creó una mesa técnica de trabajo en el ministerio para trabajar esta semana, y no habrían sido invitados algunos de ellos. Y yo le solicité a la ministra la posibilidad de que sean todos considerados, porque creo que este es un tema distinto que lo que es la región metropolitana, de lo que es distintas regiones, y por lo tanto justamente para la consideración de que estén incluidos en el aporte que está haciendo el Estado para poder seguir teniendo recursos para su sobrevivencia. Por lo tanto, yo le pediría, si es posible, que usted, presidente, pudiera llamar a la ministra hoy día con el fin de que puedan ser considerados todos los organismos que han participado también en esta comisión. Me parece muy bien. No conozco la razón del semestre, pero me había dicho el señor Lío lo mismo, que lo habían excluido. Entonces, despachando el proyecto que tenemos en discusión, vamos a volver al tema de transporte, es evidente. Si avanzamos, colegas, para... Presidente, antes de iniciar la sesión, presidente, algo estábamos conversando con José Huerta respecto de la situación de la licitación de 5G. Nosotros tenemos preocupación respecto a ese punto, en que tiene que ser una licitación absolutamente abierta y sin ningún tipo de discriminación respecto de empresas que pertenecen a distintos países. Y me preocupa profundamente el hecho de que podamos tener errores o intenciones en una de esas muy solapadas con el fin de dejar a determinadas empresas fuera de la licitación. Y por lo tanto, presidente, yo le pediría, y algo conversamos antes, que pudiéramos tener una sesión especial con la ministra y con la subsecretaria, con el fin de que podamos definitivamente aclarar esto, porque este tipo de ruido no le hace bien al país, sobre todo en un proyecto tan importante como es 5G. Mire, muchas gracias, senador Chaguán, muy buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, presidente. ¿Es posible, si me permite? Sí, de inmediato le ofrezco la palabra. Un momento. Señor Huerta, yo quiero expresar mi absoluta preocupación sobre lo que debe ser una posición de neutralidad tecnológica y de no alineamiento de nuestro país en relación al conflicto y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos que velar por nuestros intereses y no los intereses de otros. Yo creo que esa es nuestra principal preocupación. Yo en lo personal que muy sorprendido por el cambio de socios estratégicos para el cableado submarino de Asia a América del Sur, donde nosotros tenemos la posibilidad de ser un hub muy importante en esa área y una plataforma. Y por otro lado, los ruidos que hay desde la discusión de las normas de ciberseguridad y ahora las bases de 5G, de que Chile pudiese tomar una opción, es muy preocupante que pudiese ser como de abandono tecnológico. Sería bueno que pudiéramos ver esta sesión, y entiendo que el senador García Huidobro lo está planteando. Yo quiero decir, Chile no tiene por qué estar metido en la pelea de Estados Unidos contra Huawei, no es nuestra pelea, y nosotros deberíamos pensar qué nos conviene a nosotros más como país, más aún tomando en cuenta que nuestro principal socio comercial es más bien uno de los que están en conflicto
Y eso hay que tener la delicadeza de no dañarnos en ese sentido. Senador Chaguán. Presidente, tres temas. El primero, recordarle, presidente, que han pedido ser escuchados en esta comisión Anatel y los canales abiertos. Y por tanto, ellos quieren venir a hacer una exposición. La idea es fijar una fecha para esa audiencia. Primer tema. Segundo tema, también han pedido, a través del que habla, la Asociación de Agentes de Aduana, una también audiencia de la comisión. También quiero plantearlo, presidente. Y lo tercero, si es posible que revisemos los proyectos de esta comisión que están para ser aprobados en la sala, para que se le dé curso progresivo a esos proyectos, que hay un nudo fundamentalmente en los proyectos que han salido de la comisión, pero que no es posible despacharlos por la sala para darle persecución al tratamiento de los mismos. Me preocupan en particular dos proyectos de ley, uno que hizo relación con las personas, la alerta en caso de personas desaparecidas, que justamente la Subsecretaría de Telecomunicaciones iba a hacer una propuesta hace bastantes meses atrás. Hoy día tenemos todos los días entre 15 y 20 personas que desaparecen todos los días en nuestro país. Senador Chaguán, estamos viendo, íbamos a entrar al proyecto. Entiendo que el segundo tema es el tema ámbar. Sí. Es que estuvimos conversando. Ese es el segundo tema, pero antes te había planteado, presidente, lo siguiente, que era importante, lo primero, una sesión con Anatel y los canales abiertos. Segunda sesión con los agentes de aduana que han pedido que ser escuchados por esta comisión por una serie de dificultades que han tenido en la cadena logística del comercio exterior y donde hay dificultades regulatorias. Está bien, pero senador Chaguán, en relación a qué aduana tendrá que ir a economía, no a la comisión de transporte. Dice relación con la cadena, de transporte, presidente, por eso se relaciona con esta comisión, básicamente porque las empresas navieras están generando a través de un sistema de ligación de toda la cadena productiva, logística, empresas de transporte y están afectando gravemente a los transportistas del país. Entonces, acá hay una preocupación de las federaciones de transportistas, por una parte, y por otra parte también de los agentes de aduana, en relación con la situación que está ocurriendo particularmente con la cadena logística del comercio exterior. Y ellos plantean la posibilidad de ser escuchados por esta comisión. Y después era el tema de los proyectos de ley que están ahogados en la sala y que no han podido salir adelante, entre ellos el caso Ámbar, y yo pido que haya un compromiso de la Subsecretaría de poder hacer algo al respecto. Propongo que eso lo conversemos cuando corresponda. Está bien, aboquémonos al acuerdo que estamos, porque estamos priorizando como próximo debate en la comisión los proyectos que están en pendientes. Uno de ellos es Ámbar, el otro es de Registro Nacional de Conductores Profesionales, para ir despachando aquellas materias que tenemos. Y la otra prioridad en la tabla va a ser el tema 5G, porque tenemos unos 10 días para resolver y asegurar que las bases tengan neutralidad tecnológica. Sin duda, y después pondremos en tabla lo que usted nos solicita. Encantado. Gracias. Pasemos, don Diego y don Luis, para conocer el proyecto, porque tenemos hasta las 12 nomás. Perfecto, presidente. Voy a pasar a compartir el comparado que se envió. Presidente, el senador Pizarro me mandó un mensaje señalando que no pudo asistir porque está presidiendo la Comisión de Hacienda. Ya está, muy bien. Presidente, estamos en la página 17 del comparado, es la propuesta en la cual finalmente se generó consenso en la última sesión, en donde, junto con las opiniones técnicas de diversos ministerios sectoriales, entre ellos Obras Públicas, Bienes Nacionales, se efectuaron adecuaciones técnicas a la redacción de la propuesta, presidente. No sé si la paso a leer. A ver, sí, por cierto, este es el artículo 19, ¿no? 18, presidente. 18, disculpa. De igual forma tenemos propuestas los artículos 19, 24b y 24c. ¿Ya? Página 17, presidente.
cuarta columna, acá está la propuesta sobre el artículo 18. Artículo 18. Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a atender o cruzar líneas aéreas o subterráneas. ¿Dónde estamos? ¿En el último párrafo? Sí, en la cuarta columna. Ya. En la cuarta columna. Ahí está la propuesta. Ya, adelante. Artículo 18. Los titulares de servicios de telecomunicaciones tendrán derecho a atender o cruzar líneas aéreas o subterráneas y, asimismo, a desplegar sistemas radiantes. Esto fue lo que usted solicitó, presidente, en la última sesión. En calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público, solo para los fines específicos del servicio respectivo. El mismo derecho asistirá a los titulares de servicios intermedios de telecomunicaciones. También acá fue una solicitud suya, presidente, referente a las redes de transporte de los servicios. Y a los servicios públicos de telecomunicaciones respecto de bienes fiscales, como también de bienes privados que formen parte de una servidumbre legal regulada en leyes especiales o de una concesión de servicio público. Ese es el primer inciso, presidente. Ya, El segundo dispone lo siguiente. El derecho a que se hace referencia en el inciso anterior se ejercerá de modo tal que no se perjudique el uso principal de los bienes sobre los cuales recae, ajustándose, además, al estricto cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, técnicas y ordenanzas que sean aplicables. De igual forma, en el ejercicio de la prerrogativa en cuestión, se deberán respetar los demás derechos otorgados por el Estado sobre tales bienes. Esta última frase, presidente. Esto es nuevo, totalmente. Sí, esto se hizo, se sugirió para resguardar derechos concedidos por el Estado a otros concesionarios y que no perturben finalmente que el despliegue de estas redes no perturbe tales derechos. Es más que nada sentar lo que el inciso ya de alguna u otra manera implícitamente lo señalaba. ¿Pero no le parece que es un exceso reiterarlo 3 veces en un mismo inciso? Es decir, es como lo más redundante que he visto últimamente en mi vida, porque se dice, se ejercerá de modo tal que no perjudique el uso principal. Después se pone, además, al estricto cumplimiento de las normas. Y para más subrayar, para no decirlo de otra forma, de igual forma, en el ejercicio de la prerrogativa en cuestión se deberá respetar los demás derechos. No habrá una forma menos... Me imagino que cada servicio puso los tuyos y 2 más, don José. Presidente, a ver, es que creo que son 3 ámbitos, suena redundante, pero son 3 ámbitos distintos de aplicación. Lo primero dice es que no se debe perjudicar el uso principal de los bienes sobre los cuales recae este derecho. Esto está en la redacción actual de la ley, es ley vigente, y tiene que ver con una afectación material también de la estructura soportante. Digamos que instalar una antena de, no sé, estoy poniendo un ejemplo ridículo, una antena de 50 kilos sobre un poste que tiene una capacidad de carga de 15, no podría ejercerse ese derecho sobre ese puesto. Entonces hay una afectación material de ese bien. Eso es un ámbito de aplicación. Segundo, dice, tiene que darse cumplimiento a todas las normas legales, las ordenanzas, todo tipo de normativa que emana o que regula en distintos ámbitos el ejercicio o la utilización de bienes, en este caso bienes nacionales o públicos, bienes fiscales, que no están recogidas en la ley de telecomunicaciones. Y el tercer ámbito es algo que ahí incluimos la reivindicación del senador Soria sobre eso, la ordenanza. Sí, pero ahí tenemos que ver si se va a repetir en otro lado, que es lo que él había pedido. Sí, el tercer ámbito... Presidente. Senador Soria. No, un detalle nomás. Que simple. Impedir que pase nada por los paseos públicos, que es lo único gratuito que tiene en este país el pueblo. Todos, con plata, sin plata, clase media. Las plazas públicas, no hay que pasar cableado por arriba, por abajo se puede. Aún más, yo iría viendo en Chile entero cuáles son las grandes avenidas que no hay que destruir el rostro de la ciudad. En cualquier parte del mundo cuidan la ciudad. El privado haga la zanjita y meta sus cablecitos por ahí. Si es su negocio, es justo. Pero no tiene derecho de quitarle esa tranquilidad que uno tiene de ir a un parque
de ir a una plaza y que por arriba le pasen 500 cables porque legalmente se lo estamos dando. No me cae en la cabeza que sigamos dando cosas que no deberían haberse dado nunca. Las cosas públicas son de todos, de los de la derecha, la izquierda, el centro, los ricos y los pobres. Sí, en eso estamos de acuerdo, senador Soria. En eso estamos de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que el texto que está aquí es insuficiente para lo que usted había pedido. Y correcto, estoy contigo total. No te había interpretado. Estamos esperando que después para que lo tengan en cuenta. Y este concepto, voy a decir, ¿cómo se llama? El estricto cumplimiento de las normas. No, las normas se cumplen o no se cumplen. No es que se cumplan a media. Entonces el concepto estricto, con todo respeto, me parece un poco excesivo. Pero siga, señor Huerta. Presidente. Senador García Huidobro, perdón. Sí, una consulta. Había quedado reunirse con otros asesores esta semana para ver estos artículos, pero parece que no hubo caso de reunirse. Mire, hay un tema que yo quisiera que lo viéramos antes de poder estar aprobando esto, porque Energía habría propuesto que se autorice... Para disminuir la cantidad... Adelante. Energía propone que se autorice a la Comisión Nacional de Energía el descontar el ingreso de las empresas eléctricas por la servidumbre de telecomunicaciones, a fin de que no se produzca justamente un doble pago de parte del usuario, y que estaría pagando por la infraestructura de telecomunicaciones en la boleta de telecomunicaciones, y nuevamente en la boleta eléctrica, porque en el fondo todo esto se paga. Entonces, yo creo que un tema bien importante respecto al tema de la servidumbre, con el fin de que no le vayan a estar cargando dos veces la cuenta al usuario, que al final es quien va a ser el beneficiado de esto. Sí, yo creo que en esto estoy de acuerdo, lo había advertido el señor Huerta, entonces no sé si él puede terminar de escribir texto y después concordamos cuando invitamos al ministro de Energía, o yo ver creo que eso es clave antes de aprobar esto, o ver qué frase ponemos, porque sí. Eso en todo caso el ente regulador lo toma en cuenta, porque se hace con las empresas modelo, entonces no sé si es necesario ponerlo en la ley, pero es evidente. Señor Huerta. Presidente, lo último respecto a este inciso que quería señalar, que es un comentario técnico que hizo el MOP, es que esto que señala que de igual forma en ejercicio de la prerrogativa en cuestión se deberán respetar los demás derechos otorgados por el Estado en tales bienes. Sucede, plantea el MOP como ejemplo, que una concesión que otorga el MOP puede autorizar a la concesionaria a desarrollar actividades económicas accesorias. Entonces, si es que se le descuenta, digamos así, un derecho a la concesionaria que ya tiene otorgada la concesión para ejercer algún tipo de estos negocios accesorios, pudiese proceder el derecho a indemnizatorio sobre ese concesionario por este motivo. Entonces, lo que plantea el MOP es que si ya existen derechos que están asignados al concesionario, en este caso, no puedan entrar a competir este derecho de las empresas de telecomunicaciones contra ese derecho que ya está asignado. Sí, la duda que tengo yo, don José, es cuál fue el abogado leso en el MOP o en concesiones que haya dado además un filete de un negocio adicional, porque lo que se concesiona es el giro principal, ¿no? Pero entiendo, por ejemplo, que no le corresponde a la concesionaria, voy a inventar, poner los terrenos para poner los servicentros y estar cobrando por eso, porque no es motivo del giro de la concesión. Entonces, no. Pero entiendo la inquietud. Tendremos que ver, quizás, don Diego, que le podamos preguntar al MOP en qué contratos tiene concedido la cesión de otros negocios, más allá del giro principal, porque sería de interés para saber cuánto duran, don José. Presidente, una cosa que quiero volver a resaltar, que ya lo hemos dicho en otras sesiones, es que el entendimiento nuestro es que esta indicación en general del artículo 18 y 19, por tratarse de la administración de bienes fiscales y obligaciones a las que quedarían sujetos algunos organismos públicos, es de iniciativa. Entonces, nosotros queremos, como le decía también la sesión pasada, tener un texto que tengamos acuerdo
en la comisión y también con los ministerios que tendrían que finalmente firmar esta indicación y acordarla. Entonces, para nosotros es muy importante que obtengamos también la visión y quede cuadrada con la visión suya, con la de los ministerios respecto a todo esto, esta vuelta que por lo demás por ahora parecen no ser que modifique sustancialmente lo que estamos buscando. Estoy de acuerdo, no es terrible, es solamente poder precisar para que no nos digan después que hicimos algo por letra muerta. Sí, pero podríamos en esa misma sesión, perdón, en esa misma sesión que esté energía, podríamos pedir al MOB también que explique esto mismo ellos de pie letra. Ellos nos mandaron una minuta y nos explicaron este tema que también podemos compartir en su minuto. Muy bien. Perdón, presidente, yo agregaría a todos los ministerios que tengan relación con concesiones, porque, por ejemplo, tenemos el tema de ferrocarriles también, etcétera. Pero eso más que ferrocarriles o el MOP, perdón, o metro, si podemos subir un poco el texto, don Diego, porque no lo logro ver. Ahí no va. En calles, plazas, bienes nacionales de uso público, no me lo mueven mucho. Los titulares pueden poner la línea aérea o subterránea y asimismo desplegar el sistema radiante en calles, plazas y otros bienes nacionales de uso público. Eso es lo que ya está, solo para fines específicos del servicio respectivo, es decir, para su giro. El mismo derecho existirá a los titulares de los servicios intermedios de telecomunicaciones y a los servicios públicos de telecomunicaciones respecto a los bienes. Aquí partimos los nuevos, bienes fiscales, si podemos bajar, como también los bienes privados que formen parte de una concesión. Se nos dijo la vez pasada de que las empresas públicas se pusieran en el concepto de bienes fiscales. ¿Es así? Entonces, le hace Codelco, Ferrocarriles del Estado, están todos en ese giro. O pudiesen argumentar que por la razón social distinta no es un bien fiscal. Entiendo que no, ¿correcto, don Diego? Exacto, si están ejecutando el giro público, salvo que se desafecten jurídicamente el bien y ya se considere como un bien privado propiamente tal, sin perjuicio que si se considerase así, entraría también en la segunda categoría, como bien privado, es por anga o por manga. Entonces el metro no tiene como, metro ferrocarriles no tienen como zafar aquí. El metro, presidente, su reglamento dispone que toda la infraestructura, los túneles y todo eso, en el artículo 1º, 2º del reglamento respectivo, dispone que son bienes fiscales, expresamente. Ya, porque ellos funcionan como sociedad anónima, ¿no? Exacto, sí, y por eso la precisión reglamentaria. Ya, entonces entran por lado a lado. Está bien. Continuemos. Y a todo esto también, presidente, en este punto, José, tampoco hubo reparos de parte de los ministerios. No, bienes nacionales no tuvo reparo, ¿no? Ya. Sigo, presidente. Por favor. Nos vamos al final de la página 18, la última columna. ¿Son los bienes nacionales de uso público? A ver. Sí, tratándose de bienes nacionales de uso público, el ejercicio de dicho derecho deberá ser autorizado por parte del órgano público competente, debiendo tramitarse los actos administrativos pertinentes para ello ante las autoridades que correspondan, pagándose asimismo los derechos que procedan por tal concepto. Este último elemento lo había traído a la relación el senador García Huidobro, presidente, de que se paguen los derechos, etcétera, que procedan en toda la tramitación. Pero ¿por qué? A ver, ¿me pueden explicar eso? Esto no estaba antes. No. ¿Cierto? José, no. ¿Presidente? Sí. Es que esto ante la inquietud que señaló el senador García Huidobro en la sesión pasada, de que no pueden quedar, no se puede desentender la idea de que tiene que compensarse por el uso de esta infraestructura, por un lado, y lo otro es que nuevamente tienen que cumplirse, es una pormenorización, digamos, de obligaciones que se tienen que cumplir. El pago de los derechos que procedan por la utilización de este tipo de estructuras, es que viene al caso que como la amplitud de la administración de este tipo de bienes es tal que nosotros podemos entender perfectamente que existe normativa sectorial aplicable, no solo de telecomunicaciones, que puede requerir otros requisitos para hacer esto, sin negar el ejercicio del derecho, pero requerir algunas otras condiciones que se deban cumplir para poder hacerlo. Sí, mi duda es lo siguiente, si es que el Estado cobra, porque es el Estado sobre sus propios bienes, sean
de carácter fiscal los bienes nacionales de uso público entregados en concesión, vamos solamente a estar transformando el Estado en un Estado empresario indirectamente y aumentando los costos para los usuarios. Es distinto al que se cobre a los privados que son dueños de todo, no que estén concesionados. Entonces, esto de poner que tengan que pagar, no sé, Alejandro, si quieres explicitar por qué. Respecto de los bienes públicos, yo lo planteé respecto a los bienes privados que tienen concesión o servidumbre, perdón. En el tema del Estado, yo creo que esto, justamente como estamos trabajando lo que va a ser un servicio público, yo creo que este tema obviamente es de iniciativa del Ejecutivo, pero tenemos que, la idea justamente que tengamos los menores costos posibles para el usuario, porque si le estamos transformando le estamos poniendo un doble pago por esa servidumbre que otorga el Estado a un organismo a una empresa que va a trabajar este tema, sin duda que estamos aumentando los costos, y sobre todo cuando son bienes públicos para un servicio público. Entonces, yo creo que aquí yo lo trataría de llevar solamente al ámbito privado. Sí, yo creo que, don Diego, yo creo que este concepto lo tenía para el otro artículo en que tuvo el senador García Huidobro. Ok, senador, lo removemos de acá. Sigamos. Perfecto. Perdón, El referido presidente, perdón, digo, un asunto. Hoy día, por ejemplo, los municipios administran bienes nacionales de uso público y existen cobros de derechos por la utilización de estos bienes nacionales de uso público en el ámbito municipal. Quizás debiésemos revisitar este tema de qué derechos procede el cobro, sobre qué derechos, perdón, vuelvo a ofrecer, sobre qué casos procede el cobro de derechos en este ambiente, porque estamos hablando, ese inciso habla de los bienes nacionales de uso público. Y no, Ya, para que no nos metamos camisa once varas. Pues quizás ponerlo en otro inciso para separar el tema de las autorizaciones, etcétera, del tema del cobro, es decir, en los casos que existan cobros por ordenanzas locales, administrador de bienes nacionales de uso público. Senador Chaguán. Presidente, que este es un tema no menor, porque este ha llevado a una serie de discusiones históricas en este Parlamento. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho de postación, que hoy día tienen las empresas eléctricas, que están ubicadas justamente en bienes nacionales de uso público. En algún minuto yo presenté un proyecto de ley para que en definitiva se pagaran derechos a los municipios respecto de la postación, debido a que, y esto es interesante mencionarlo, que las empresas eléctricas, uno de los ingresos más importantes están justamente por la postación, por el derecho de postación que tienen de otros servicios. ¿Por qué va a colación, presidente? No, es que esto no es menor. No, mi preocupación es que diga que uno de los principales fuentes de ingresos, y con todo lo que cobran un monopolio natural. No, quiero señalarle que una de las principales fuentes de ingresos representa el 40% de los ingresos. 40% de los ingresos. Este fue un tema que nos dicen a nosotros para llorar. Perdonar, pero tienen No, al revés. Yo quiero decir lo siguiente, no estoy defendiendo a la empresa eléctrica, al revés. Estoy señalando que me parece una sinvergüenzura que además finalmente hagan un negocio con una postación que está ubicada en un bien nacional de uso público y donde la propiedad de la postación también a veces pertenece incluso al Estado, que el Estado... entonces, acá hay un tema, me refiero a que es un tema que es que respecto a este tema de cuándo se cobran o no derechos, me parece a mí que es un tema completamente tingente, tenemos que resolverla y dejarlo puesto en esta ley, porque de lo contrario nos vamos a enfrentar a otra dificultad posterior. Eso era, presidente. Me parece. Entonces lo dejamos un párrafo distinto. Digamos. Seguimos, presidente. En este punto, luego el siguiente inciso habla de los bienes fiscales y los bienes privados en cuestión. Pero, es bueno decir lo siguiente, Diego. Yo me inclino, yo creo que Alejandro también, que mayoritariamente no queremos que se cobre derechos sobre bienes nacionales de uso público. Y que eso tampoco debería ser una fuente de ingreso para los municipios, como criterio. Y aquí le vamos a pegar un rayado de cancha en ese ámbito.
porque aquí necesitamos generar que bajen los precios a los usuarios. Es el tema de fondo. Adelante. Presidente, si el inciso anterior se trataba de los bienes nacionales de uso público, el siguiente es sobre... el párrafo, ¿qué pasó en el inciso anterior? ¿Acá? Sí, es que no se ve. Perdón. Sí, presidente. El referido órgano público solo podrá denegar fundadamente la respectiva autorización por razones, bueno, eso está repetido, disculpe. Fundadamente la respectiva autorización, explicitando los argumentos legales o normativos que justifican tal negativa. Esto debiese ser así. Ya, pongámoslo. Ya, está bien. En caso que el derecho en cuestión recaiga sobre bienes fiscales o en los bienes privados referidos en el inciso primero de este artículo, se entenderá constituida una servidumbre legal. En este punto, presidente, el Ministerio de Bienes Nacionales hizo la precisión que sobre los bienes nacionales de uso público, propiamente tal, siempre se debe pedir la autorización. Entonces, una servidumbre legal de esta entidad procedería respecto a bienes fiscales y bienes privados. De ahí que se hizo esta distinción. El siguiente inciso... ¿Dónde dice esto? Fue la nota técnica, no sé, José, si especificaron más ello. Sí, es que antes de la redacción que ustedes propusieron la semana pasada, presidente, está recogido el régimen de bienes fiscales junto con el de los bienes nacionales de uso público. Y lo que señala el Ministerio de Bienes Nacionales es que el régimen aplicable para los bienes fiscales es el de la servidumbre legal, no el de derecho de utilización como es el del caso de los bienes nacionales de uso público. Entonces, ahí Diego recogió en esta redacción esa idea y incluyó a los bienes fiscales y a los bienes privados, frutos que están señalados en el inciso primero, dentro del mismo régimen de la servidumbre legal, que es lo que se tendría que constituir sobre un bien fiscal. Y en los bienes nacionales de uso público no decimos nada. Habla del derecho de utilización. ¿Ah? Perdón, disculpe, presidente. No le escuché. ¿Los bienes nacionales de uso público no es una servidumbre legal? No, en respecto del bien nacional de uso público señala que otorga el derecho a poder desplegar esta infraestructura en bienes nacionales de uso público. Hay dos, digamos, tratamientos distintos, pero que tienen finalmente el mismo efecto, que es poder utilizar la estructura para poder usar infra de telecomunicaciones, valga la redundancia. Presidente. Sí. Yo creo que en esto, claro, bienes nacionales de uso público, por ejemplo, un parque nacional. Sí, tenemos que tener cuidado en esto. Es legal, es un derecho de uso. Sí, sí, ojo con eso, porque son distintas, hay distintas áreas en que se permite intervención y otras que no se permite. ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado justamente por lo que está diciendo bienes nacionales. Está bien. Okay. Sigamos. Presidente, el siguiente inciso. Tratándose de bienes fiscales, el órgano público o concesionario a su cargo deberá determinar la ubicación que seguirá el trazado de las instalaciones respectivas. Este fue otro argumento que señaló Pepe, ¿cierto?, el Ministerio de Bienes Nacionales, para que finalmente el servicio de telecomunicaciones no lo despliegue de cualquier forma, sino que en los términos que fije el administrador finalmente del bien fiscal. Lo único que me preocupa es que es bien desequilibrado, ¿no? Pero está bien. Digamos, tratándose de bienes fiscales, el órgano público, concesionario, a su cargo, deberá determinar la ubicación que seguirá todas las instalaciones respectivas. Ya, sigamos. ¿A dónde? Yo estoy buscando, con todo respeto, quiero ver a dónde está el párrafo del senador Soria. Tendríamos que, de esa forma, presidente, habría que explicitarlo. Lo único que pido, me parece que le hace bien a la patria proteger sus plazas. Y por tanto, una cosa es lo que ya hay, pero no se pueden constituir nuevas servidumbres aéreas en las plazas públicas. Eso es lo que le estamos diciendo a los municipios en el fondo. Y que por ley no se puede hacer más daño. Lo que ya está, no lo podemos echar todo para atrás, depende
bajar los cables, las otras cosas. Pero yo pediría que podamos recogerlo del senador Soria en un párrafo explícito. ¿Ya? Sigamos. Dice, presidente, el siguiente inciso. Sin perjuicio de lo anterior, se deberán tramitar los actos administrativos pertinentes para ello ante las autoridades que correspondan. Y, bueno, habíamos puesto también y pagar los derechos que procedan. En la misma lógica que el tema de los bienes nacionales de uso público. Tendríamos que precisar en lo mismo. En el mismo párrafo final. Claro. Presidente, luego, en la página 20, cuarta columna. El órgano público o concesionario a cargo del bien fiscal de que se trate solo podrá denegar la constitución de la servidumbre por razones fundadas, explicitando los argumentos legales o normativos que justifican tal negativa. Eso está bien. La cosa es dónde establecemos el límite de cuándo es una cosa fundada. Es solo cuando atente contra el funcionamiento principal, que esté estrictamente contra las normas. Es decir, esas son las únicas tres causales, ¿no? Claro, claro, no. Bueno, No sé, y además no sé por qué esto es lo más garantista del mundo, y ponerle traba a la industria para desplegarse. Esa es mi inquietud. ¿Por qué la reiteramos tanto? Ya lo dijimos una vez. Lo quiero dejar planteado, porque la discusión estamos defendiendo para que en las concesiones no se haga esto o queremos que se haga esto. Presidente. Con todo respeto a los abogados de la patria, ¿no? Pero... Sí, quizás podríamos ver un poco más de tratar de homogeneizar un poco más la redacción, porque acá lo que está planteado es respecto del régimen de la administración de los bienes fiscales, y la vez anterior que lo vimos en este mismo inciso, en este mismo artículo, era por los bienes nacionales de uso público. Entonces, claro, suena extraño, pero lo que se está tratando de generar acá es un espacio, porque, a ver, como venía redactado, queda básicamente como un derecho a todo evento que se puede ejercer en todas condiciones. ¿Por qué? Porque tendría que tener una causal legal expresa en alguna ley que me impida otorgar este tipo de autorizaciones o servidumbres sobre, en este caso, el bien que administra el organismo público. Esto, la reacción que hay acá solamente abunda en algo que ya hoy día sucede en sede administrativa, que es que los órganos administrativos tienen que fundar sus resoluciones, y si carecen de ese fundamento, finalmente esas resoluciones se caen. Y eso el interesado tiene una manija para ejercer o poder hacer valer ese derecho. Pero de otra forma, estaríamos dejando, como decían hace unos segundos, un derecho a todo evento. Parece que en cada punto lo estamos reiterando y reiterando. Es como, yo lo haría acotado a las normas iniciales, las tres causales, a las tres reiteraciones que ustedes pusieron de protección, y ponerlo ahí. Pero adelante. Prosigo, presidente. Tratándose de los bienes privados consignados en el inciso primero de este artículo, los términos, condiciones y compensaciones de la servidumbre legal serán convenidos por las partes con arreglo en las normas generales del derecho común. De suscitarse controversia al respecto, se seguirá el procedimiento jurisdiccional dispuesto en el artículo 19 de la presente ley. Eso se mantiene respecto de la propuesta. ¿Ya? Eso está bien. La siguiente... Sí, presidente, perdón. Una cosa que quiero dejar como nota al pie es que el asesor del senador Chaguán, en las sesiones que tuvimos de trabajo, planteó que además de la justicia ordinaria por medio del procedimiento sumario, pudiese abrirse también a la justicia arbitral, que eso es algo que tendremos que ver cuando lleguemos al artículo 19 finalmente. Ya. Y también una de las recomendaciones, uno de los puntos que señala el Ministerio de Energía, es que respecto de, habría un conflicto de competencias entre la normativa sectorial de ellos y la nuestra, porque en el ámbito de ellos, que lo podemos ver cuando venga el Ministro de Energía, este tipo de conflictos se resuelven a nivel de justicia arbitral. Entonces eso para que lo tengamos a la vista cuando vayamos a tener esa conversación. Gracias, presidente. Adelante. Prosigo, presidente. Esto es la siguiente, José, si es que mal no recuerdo, es una proposición del MOP, el tema de la revocación.
Leamos. A ver. Sí, mire. La autoridad competente... Me disculpen, pero el MOP se está excediendo, se está transformando en un lío. Entonces, lo quiero decir, me inclino harto a mandarlos a que se preocupen de ver por qué no aplicamos la ley de caminos, como ellos la aplican a todos, también a esta industria. Entonces, me parece una actitud muy poco consistente. Claro que son abogados de vialidad. Lo paso a leer, presidente. ¿Ya? La autoridad competente, tratándose de bienes nacionales de uso público y fiscales a su cargo, podrá revocar el derecho de servidumbre en caso de incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones dispuestas en el inciso segundo. Inciso es que el inciso segundo, presidente, el referente a que las normativas técnicas, legales, etcétera, o cuando por su inobservancia se hayan afectado gravemente los bienes sobre los cuales recae dicha servidumbre o el servicio prestado a través de ellos. Yo les sugiero que tanto en la resolución fundada como en las causales de revocación podamos condensar, estamos bien reiterativos en cada caso, ¿eh? Pero está bien. Es obvio que uno revoca si hay incumplimientos de... Claro, que acá la revocación sanción tendría que, digamos, el explicitar esto es medio... es redundante, pero está bien, pero me imagino que esto es una norma general, ¿no? La revocación sanción no así, presidente. Habría que, digamos, hay que examinarla al mérito de la propuesta si es que es conveniente. No tengo problema, pero me parece siempre... Adelantemos, avancemos. Por las mismas causales, presidente, el siguiente inciso, los concesionarios a cargo de bienes nacionales de su público. Ya me tienen un poco chapa. Es la sobreprotección, José. Esta es como la cuarta reiteración. Está al principio que no afecten el giro principal, está que sean estrictamente dentro de las normas. La misma causa ahora los concesionarios van a poder administrar los bienes nacionales, no, que sea el dueño de los bienes nacionales. Que ellos le tengan que pedir a bienes nacionales, creo yo. Para poder recurrir al procedimiento judicial. Es que es perdón, presidente, pero el tema de cómo extinguir una servidumbre es por la vía judicial, en este caso. O podría existir un mutuo acuerdo, supongo, para extinguir una servidumbre entre ambas partes, pero en el caso de esta situación se extingue por vía judicial siempre, una explicitación. Sigamos, miren, hemos metido como 6 incisos para contentar al Estado que debería estar promoviendo Internet y esto es para puro obstaculizar. Pero sigamos. Este párrafo que se saltó, Diego. Este ya estaba. Esto es el permisionario, las concesiones y permisionarios que conforman a esta ley. Esto es ley vigente. Es ley vigente. No tiene modificaciones. Ya, sigamos. Y el microducto a eso lo agregamos, perdón. Esto está en la ley actualmente aprobada. No es parte de las indicaciones. Digo que incorporó para que no... ¿Esto estaba? Sí, todo esto está en la ley vigente. No hay que agregar ningún otro concepto ahí. Nosotros... Radiantes. No, esto es a propósito del ordenamiento de la infraestructura en las calles, presidente. Por eso mismo lo digo. La concesionaria permisionaria que conforme a esta ley cuente con líneas... que lo podemos bajar de su adecuada ordenación del traslado de retiro conformidad. ¿Esto para la ley de retiro de cables? No. Es la ley de retiro de cables, sí. Estos son los incisos que se incorporaron a propósito de la ley de retiro de cables. Yo recuerdo que había 2 lugares donde había que hacer la mención de los elementos radiantes, y aquí se puso solo en una parte. Está en el inciso primero. Sí, pero creo que había en otra parte más. Tengo todas las dudas. Pero sigamos.
Presidente, el siguiente inciso también es idéntico al tenor actual. ¿Ya? Eh, Este artículo 18 todavía estamos. Todavía artículo 18 sí. Lo único que se genera, presidente, es el inciso final que está en la página 27 del comparado, en la cuarta columna, que es algo que ya lo habíamos leído, presidente, la sesión anterior. No sé si le paso a dar lectura. Sí. No se entenderá constituida la servidumbre legal a que se refiere el inciso cuarto de este artículo respecto a bienes privados distintos de los mencionados en el inciso primero, lo que no obsta que las partes puedan pactar la constitución de tal derecho de mutuo consenso. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 19 de la presente ley. Que es para que no pase por un predio particular, etcétera. No, Bien, digamos, pero eso está en el artículo 19. ¿Quién está aquí? Esto es texto de Huerta. No, esto fue, presidente, esto lo vimos, esto estaba la semana pasada, lo vimos en el comparado la semana pasada. Es para evitar de que se entienda que la casa común y silvestre, habitación suya o mía, pueda quedar sujeta por interpretación a estas cosas. Pero ¿por qué vamos a sujetar esa interpretación si aquí estamos hablando de bienes nacionales de uso público, bienes fiscales y bienes privados afecto a una concesión? En el artículo 19, sigamos, tiene que ver sobre este punto. Sí, ¿Es necesario jurídicamente poner esto, don Diego? Sí, sabe que es necesario ponerlo, porque el artículo 19 necesita un link para operar con este artículo, con el artículo 18. De hecho, el artículo 19 parte haciendo mención a este inciso final, y es precisamente porque el artículo 19, tratándose de redes que van a prestar servicios para, valga la redundancia, servicios públicos de telecomunicaciones, puede, en ciertos casos, aun cuando no haya voluntad de las partes, por declaración de imprescindibilidad de la autoridad. Claro, establecer la servidumbre legal de igual forma, aunque no haya consenso. Entonces se necesita ese link. En una parte se establece como negativo en este punto y luego traer la excepción en el artículo siguiente. Perdón, presidente. Ya, adelante. Presidente, antes de avanzar al siguiente artículo, deberíamos ver, Diego, la propuesta del Ministerio de Energía, o lo vemos en el minuto. ¿Dónde está la propuesta del Ministerio de Energía? Es sobre agregar un inciso. Si me permite cambiar el comparado, presidente. Sí. Esa es lo que está en rojo, presidente. No sé si la paso a leer. Ya. En caso de constituirse las servidumbres de que trata el presente artículo sobre instalaciones eléctricas, deberá velarse en todo momento por evitar que se generen dobles pagos por parte de los clientes finales de infraestructura utilizada para el otorgamiento de los distintos servicios regulados. Para estos efectos, se faculta a la Comisión Nacional de Energía para descontar los ingresos que se originen por concepto de las servidumbres legales que se constituyan por aplicación de lo dispuesto en este artículo, en los procesos de valorización de los sistemas de transmisión y de valor agregado de distribución y servicios asociados regulados ambos en la Ley General de Servicios Eléctricos. Tengo dos dudas. Entiendo la inquietud. ¿Por qué solo sobre la área eléctrica? ¿Qué pasa con las sanitarias? Porque esto es válido para todas las que tienen empresas, se llama empresa modelo, y que tiene efecto sobre las tarifas, ¿no? Empresa eficiente, que es el sistema de fijación tarifaria, que también se utiliza en telecomunicaciones para los cargos de acceso. Sí. Entonces, no sé si no debería ser más genérica. Mire, presidente, lo que yo creo que sería óptimo, como lo planteé al principio, es que tengamos energía acá, porque no me atrevería yo a explicar este tema. Me parece, no tengo por principio ninguna objeción. Mi inquietud es que creo que esta misma norma puede aplicar para las empresas sanitarias si uno usa ductos de agua, de alcantarillado, lo que sea, o no sé qué otro servicio que puede ser el gas. Entonces, mi única inquietud es que si nos limitamos solo a energía, podemos estar cometiendo un error. Ese es mi único reparo. Entonces, se me ocurre gas, luz, agua, telecomunicaciones.
que son todos servicios regulados en las tarifas. Hay gasoductos, Juan Pablo. ¿Ya? Los gasoductos que tanto hay en app, hay gasoductos de gas domiciliario, etcétera. Ya, ahí podemos ver energía para poder cubrir gas y electricidad. Y la superintendencia sanitaria tendría que ver el tema de ellos. Y servicio sanitario sería agua. ¿Y qué más nos falta? Gas, agua, luz y telecomunicaciones a ustedes. Entonces invitemos a la superintendencia o consultarle. ¿Sanitario? Sí. ¿Ya? Estamos. Ya, pero estamos en principio de acuerdo. Esto parece un artículo más. No, pero eso es positivo para que no le suban las cuentas a los usuarios. Está bien. Esto último está bien, no, me refiero a todo el artículo. Vamos al artículo 19, a leerlo, nos quedan unos 10 minutos. Estaríamos todos de acuerdo con ese artículo, ¿cierto? ¿Pancho? ¿Sí? Diego, 19. Artículo 19. Tratándose de servicios públicos de telecomunicaciones, y siempre que los interesados no lleguen a un acuerdo directo en la forma prevista en el inciso final del artículo precedente, se entenderá constituida de pleno derecho una servidumbre legal para el efecto indicado en dicho artículo, siempre que el subsecretario de Telecomunicaciones, por resolución fundada, declare imprescindible el servicio. Eso es idéntico a lo que está actualmente, presidente. Se le agrega lo siguiente. Cualquiera de los interesados podrá solicitar la declaración de imprescindibilidad en cuestión. En el ejercicio de esta potestad, el subsecretario deberá considerar, entre otros factores, si el servicio público que se pretende desarrollar por medio de la servidumbre legal que se solicita se prestará en localidades, rutas o zonas aisladas, de baja densidad poblacional, beneficiadas por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, de servicio obligatorio o con presencia de un único operador. Son los factores presidentes de la ley del roaming. En los casos en que el subsecretario declare al servicio como imprescindible, la indemnización que corresponda será fijada por los tribunales de justicia conforme al procedimiento sumario. Eso también es texto vigente. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes libremente acuerden someter el asunto a la justicia arbitral. Podrá ejercerse el derecho a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, aún antes de haberse dictado sentencia en juicio, siempre que el servicio público interesado pague o asegure el pago de la cantidad que el tribunal fije provisionalmente, oyendo previamente a las partes y a un perito. Eso también lo último es ley vigente. ¿Hasta ahí estamos? Presidente, está perfecto. No, pues además abre la justicia arbitral. ¿Puedes subir un poco, Diego? Sí, pues. Ahí, en el ejercicio de esta potestad, el subsecretario debería ser la subsecretaría más que el subsecretario, pero ya, el subsecretario deberá considerar, entre otros factores, si el servicio público que pretende desarrollar por medio de la servidumbre legal que se solicita se prestará en localidades, rutas o zonas aisladas de baja densidad poblacional beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, el servicio obligatorio o con presencia de un único operador. Mi preocupación es la siguiente. ¿Y qué pasa en los sectores populares donde no hay interés de invertir? Y donde queremos que haya servidumbre quizás para efectivamente asegurar que se preste el servicio en sectores que no son de alta rentabilidad. No es solo, estoy pensando en La Pintana. No invierten en esos sectores a veces porque no hay tantos usuarios o tantos. Entonces, si podemos incluir, porque esto es una lista de ejemplos, no es exhaustivo, pero creo que sería indicativo incluirlo ahora para que no se transforme en tema de debate después. Perfecto, presidente. Agregan usted el concepto, que se presten en localidades de bajo interés comercial, claro, digámoslo así. Claro, zonas urbanas densamente pobladas de bajo interés comercial, claro, o población de bajo ingreso, algo así, es un término que se utiliza en las sectores densamente pobladas. Busquen un concepto, pero barrios populares en el fondo. A mí me parece bien con eso. ¿Colegas?
Sí, está bien eso. Pero agregando lo que tú dijiste. Mire, en Rancagua tenemos, como Alejandro sabe, tenemos varias zonas rojas, como les dicen, que no se cubre porque no hay interés comercial de cubrirlo. Entonces, Presidente. sí, por favor. Si le parece, para que fijemos la forma en la que procederemos en los próximos días, yo con este texto con lo que la comisión entiendo tiene acuerdo, yo me voy a volver a reunir con todos los ministerios involucrados, más la revisión que se hace a nivel de SECPRES para este tipo de cosas, para poder buscar entonces el consenso que todos los ministerios requieren para poder patrocinar una indicación o presentar una indicación del Ejecutivo con todos estos contenidos. Espero podamos tener flexibilidad para que hayan acomodaciones en cosas funcionales y no de fondo, ¿cierto? Sí. Entiendo que la vez pasada yo había pedido que incluyeran en esta norma esto de para incluir después del servicio que dijera algo como en la zona o lugar particularmente solicitada, en el primer párrafo. Primer inciso. Sí, ¿se acuerda? Entonces, perfecto, para especificarlo más. Sí, tiene toda la razón. No respecto al servicio, sino digamos del proyecto y la zona en la cual se está desarrollando. Sí, es para especificar que es en la zona o lugar particularmente solicitada, porque tiene que estar anclado, ¿no? Una consulta, presidente. Alejandro. Yo le pediría a José que ojalá pudieran, la reunión que tengan con los distintos ministerios también, que inviten a los asesores de los parlamentarios. No hay problema, senador. Pero entiendo que estamos bien en el 18 y 19. Con esto quedamos mucho mejor de lo que estábamos. Mucho mejor, está bien, se da una señal clara de lo que queremos. Y estamos estableciendo los criterios. ¿Les parece como que lo podríamos dar por aprobado al referéndum, Francisco y Alejandro y Jorge? Bien. Jorge, ¿te parece? Falta el párrafo explícito de las plazas. Presidente. Estaríamos claro. ¿Ya? ¿José? No, bueno, ustedes ahí decían como un tema, pero nos gustaría a nosotros traer el texto totalmente cerrado para que lo voten ahí en su minuto. Ahí tendríamos que abrir un plazo de indicaciones. Sí, además, pero pediría que nos puedan mandar el texto antes de la reunión. Perfecto. Ya, perfecto. ¿Hay algo más que está pendiente después de esto, Diego? Artículos 24b y 24c, presidente. ¿Podemos mirarlo rápido? Ya, vamos rápido. La propuesta, presidente, cuarta columna, final de la página 30 en adelante. Artículo 24b. Las empresas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones estarán obligadas a dar servicio a los interesados que lo soliciten dentro de su zona de servicio y a los que, estando fuera de ella y de la de otro concesionario, costeen las extensiones o refuerzos necesarios para llegar hasta ella. Texto vigente. Texto vigente. Lo que no está ennegrecido es texto vigente, exacto. Sí. Para ejecutar las obras de extensión o refuerzo, los interesados podrán hacerlo por sí mismos a través de concesionarios de infraestructura u otros terceros, debiendo en estos casos ser aprobadas tales obras por la Subsecretaría de Telecomunicaciones o bien encargar su ejecución a la concesionaria que le proporcionará el servicio. Las citadas obras darán derecho a usar los bienes señalados en el artículo 18 de la presente ley en la forma prevista en este último precepto. Las extensiones o refuerzos... Las extensiones o refuerzos serán de propiedad del interesado. Lo anterior es sin perjuicio de lo que acuerden las partes en esta materia. De por aprobado. Perdón. Yo le agregaría, perdón, para esta autorización, de leer, colegas, que termine de leer. Es que antes de eso, Juan Pablo, ¿ya? ¿Arriba? Yo creo que, por último, yo pondría un plazo para las autorizaciones porque esto puede demorar. Es en el próximo artículo. Sí. Ya, perfecto. Una consulta en las tarifas. ¿Eso está en algún lado en la regulación de las tarifas que pueden cobrar? Perdón, presidente, si me especifica un poco más la pregunta, ¿a qué tarifa se nos referimos? Mire, mi inquietud surge lo siguiente. Las empresas de agua potable tienen un área de operación y un particular puede pedir una extensión fuera del área de concesión.
el famoso artículo 52 bis. Pero no está bien regulado siempre qué tarifa pueden cobrar. Y la superintendencia debería supervisar para evitar situaciones evidentemente abusivas. Entonces, mi inquietud está muy bien, se dice que el particular puede pagarlo a su costa, pero decimos que tienen que ser con ciertos tipos de personas, operadores, infraestructura, terceros, autorizados, pero lo que tenemos que evitar es que en eso sean personas que estén cooptados por la industria cobrando precios exorbitantes. Esa es mi inquietud. Ver si se puede incluir algún criterio para evitar cobra de tarifa excesiva. No sé si se puede o no, lo dejo planteado. Lo llevamos para el análisis, presidente. Nos deja otro tema complicado para analizar. Perdón, Muchas gracias. perdón. Presidente. Sí, por favor. Sí, no, yo quería aclarar que yo no lo veo ni siquiera complicado por ningún lado, porque es cuidar el bolsillo de la gente y no nosotros, digamos, dejar el bolsillo de la gente abierto y por nosotros que somos los políticos. Está bien que eso pueda suceder pedido por la empresa privada, pero no nosotros que estamos aquí y nos pagan para poder defender los intereses de todos, no de uno y de otro, todos. Aquí no se cuidan los intereses de los menos, pues lo dejamos muy a la libreta. O sea, yo estoy contigo, Juan Pablo, que vamos chequeando, somos nosotros los que chequeamos. Y recibimos todas las sugerencias, pero aquí estamos para ese determinado coso. Yo diría que esa debería ser una conciencia nacional de todos los que estamos en el Congreso Nacional. Seamos senadores, diputados, secretarios, abogados, ingenieros. Estamos acá para el bien de la nación y no de uno. Eso era muy bien, estoy de acuerdo. Adelante, don Diego. Presidente, los últimos dos incisos. Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones para atender solicitudes de interesados ubicados fuera de su zona de servicios y de la zona de servicio de otros concesionarios podrán convenir el suministro del servicio público de telecomunicaciones con comunidades de telecomunicaciones para facilitar a un mayor número de usuarios el acceso a este servicio. Un reglamento establecerá las normas técnicas para el funcionamiento de estas comunidades de telecomunicaciones. Ya, sigamos lo otro. Y el otro es de los plazos, ¿no? Tal cual, sí. Artículo 24C, tratándose, cuarta columna de nuevo, presidente, estamos en la página 36. Tratándose de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, las prestaciones deberán otorgarse dentro de su zona de servicio en el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa, por motivos técnicos calificados, definidos de esa forma por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se podrá prorrogar dicho plazo por otros 3 meses no renovables. Ya, yo creo que eso queda bien claro. Sí, senador Chaguán. No, que yo creo que los dos últimos artículos, el 24B y el 24C, yo creo que los podemos dar por aprobados. A mí me parece. 24C lo damos por aprobado, 24B. ¿Cuál era el tema que está pendiente? Perdón. Lo tarifario que usted señaló, presidente. Sí, si lo agregamos, pero con el texto que está lo podemos dar por aprobado. Así es. Sugeriría en el inciso segundo, Diego, si puedes subir un pelo. Del 24B. Sí. 24B. Sí. Está quedando muy bueno, ¿no? Dice, obligado a pagar este servicio. Para ejecutar las horas de extensión, los interesados podrán hacerlo por sí mismos a través de concesionarios de infraestructura u otros terceros, debiendo en estos casos ser aprobados tales obras por la subsecretaría o me encargado su ejecución pondría ahí, después de este punto, algún criterio de tarifario de cobro, porque si son ingresos que va a recibir la empresa o alguien, no sé cómo decirlo, pero no pueden ser cobro excesivo. Esa es mi mayor inquietud, es que las extensiones las terminen matando. Yo sé que esto ya existe,
Hay gente que ha puesto, por ejemplo, fibra óptica a un edificio antes que estuviera tan generalizado, lo hacía. Entonces, Presidente, hay ¿por qué no le cobro. preguntamos la opinión a la subsecretaría? Porque me encantaría saber cuál es la opinión. Yo comparto con usted el criterio. Me gustaría saber qué piensa la subsecretaría, cómo pudiéramos abordarlo. ¿Ya? José. Y podría bajar, está bien. Entonces, pero en general, a ver si se puede meter, pero el resto lo podemos aprobar. En el último artículo, en el último inciso, ahí el tema de las comunidades de telecomunicaciones. Perdón. Esto está en la ley, yo entiendo, pero nunca se hizo operativo el concepto de comunidades de telecomunicaciones. Eran comunidades telefónicas, primitivamente. Sí, ahora vamos a cambiarlo, pero nunca se ha hecho muy operativo. En Argentina esto lo tienen bien desarrollado, ¿no? Digamos, Sí. para hacerlo más efectivo y que puedan cubrir zonas donde las comunidades puedan, no sé, autoprestarse el servicio, donde la industria no quiere ir, poner algo como... Internet comunitaria. No sé si hay que modificar el artículo 3, donde se habla de las comunidades. Pero no sé si tenemos que poner un concepto, algo como... Juan Pablo, ¿sí? Yo quiero poner un poco el ejemplo personal. ¿Ya? En Requinoa, en la zona rural, no llega el servicio. Y la única manera es que un tercero ponga antenas con el fin de que eso en el fondo pueda redistribuirlo. Y eso me pasa a mí. Sin duda que la calidad del servicio no es el mismo, estoy hablando por pero ha ido avanzando. Pero hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas no van a llegar directamente a estas zonas. Entonces, ¿cómo incentivar? Yo creo que en esto hay que pedirle al Estado un apoyo especial para que en los sectores que no haya rentabilidad económica, por así llamarlo, porque igual como lo que se había hablado antes, tenga buen servicio, porque el problema es la calidad de la conectividad. Obviamente que esperamos que con 5G la situación va a cambiar, pero vamos a tener un problema que como lo estás planteando, pero en las zonas, cuando hay segundos o terceros, que son los distribuidores o redistribuidores o contratistas de este cuento, es importante si nos pudieran señalar de qué manera vamos a tener esa realidad y esto vaya a ser realmente real y no vaya a ser muchas veces que nos quedemos en la ley, ¿no? Sí, mi duda es, aquí deberíamos igualar, quizás en el artículo, creo que el 3, la letra C, que estuve mirando, ahí se habla, creo que ahí es donde están las comunidades de telefonía, ¿no? O las comunidades de telecomunicaciones, y deberíamos hacerlo como funcionan las APR, en el fondo, en donde la prestación no puede dar acceso, no sé, ver cómo hacerlo de forma tal que se iguale a las APR sin fines de lucro. Yo me comprometo a traer un texto para la próxima en esto. Okay. Creo que todos queremos que se pueda impulsar las comunidades, ¿no? ¿Estamos? Okay. Adicionalmente, las comunidades, por ejemplo, APR sería estupendo que pudieran tener ese servicio adicional como redistribuidores, por así llamarlo. Sí, pero la idea es que puedan operar con esa lógica. Es como fomentar las cooperativas de telecom, exacto, modificar la letra C. Exacto. Y cuando no hay APR o cuando no hay comunidades, que haya un particular que le interese hacerlo. A eso voy, Alejandro. Es que debería ser crear las comunidades de telecomunicaciones, cómo operan las APR, de que puedan generar una cosa sin fines de lucro para darle el servicio a otros. Pero creo que hay que modificar el artículo 3º de la ley, en la letra C, porque ahí está más bien un concepto distinto de lo que se entiende, tiene que ser con fines comerciales. ¿Presidente? Sí, pero sí. No, para mejor entender lo que usted señala entonces es modificar el alcance de la concesión de servicios limitados para que pueda prestar servicio al usuario final, que es la limitación que tiene hoy día el servicio limitado, porque si no tendría que ser un servicio público.
El servicio público es el que presta servicio a la persona, al cliente final, y el servicio intermedio o el servicio limitado no puede dar acceso a la red, a las redes públicas a los usuarios, sino que le da acceso a otros servicios públicos. Y también hay unas menciones que están relacionadas con esto, que se incorporaron a la ley justamente con la modificación de la ley de velocidad mínima garantizada respecto de qué es lo que es un proveedor de acceso a Internet. Entonces habría que ver en conjunto un poco ese paquete de ideas para poder tocar el tema que usted quiere ver. Sí, pero yo entiendo que en la definición de las comunidades de telecomunicación es donde tenemos que hacer la modificación. Yo me comprometo a ver un texto y se lo mando mañana. Perfecto. ¿Estamos? Vale, colega, estamos ahora ya. Ya, presidente. Sí. Presidente, antes de que cierre, yo me tengo que ir a minería también ahora. Yo le pediría, si es posible, urgente, esa reunión justamente con la subsecretaria y la ministra respecto de la licitación de 5G. Y lo otro también, que nos den una explicación respecto a lo que usted planteó en cuanto a no estar pensando en llegar al Asia, sino que están solamente llegando a Australia respecto de la conectividad. Entonces yo les pediría que ojalá ustedes, si este viernes o el lunes a más tardar, podamos tener esa reunión porque estamos contra el tiempo, presidente. Está muy bien, estamos colegas. Yo tengo que retirarme, también tengo otra comisión, creo que todos estamos